Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Zaira y hoy os vengo a hablar del desarrollo afectivo. Antes de entrar en materia, es muy importante saber qué es el desarrollo afectivo. Pues bien, entendemos el desarrollo afectivo como todo ese conjunto de procesos que están relacionados con el mundo de sentimientos, emociones, afectos o autoestima. Nos adentraremos en cada uno de estos conceptos de manera más específica a lo largo del vídeo. También es importante saber que hay distintos agentes que intervienen principalmente en el desarrollo afectivo del niño o de la niña. Y estos son dos. Por una parte, las familias, es decir, vosotros, y por otra parte, las escuelas. Por una parte, las familias, porque durante los primeros meses de vida del bebé, este es capaz de solicitar o demandar ayuda o atención de la figura adulta, mientras que por otra parte la figura adulta tiene ese instinto maternal de ayudar y proteger al bebé. El otro agente que interviene es la escuela infantil. En ella, los niños y las niñas establecen una serie de vínculos entre ellos y se relacionan con sus iguales, a la misma vez que también se relacionan con los educadores y educadoras, que serán una figura de referencia y un modelo a seguir. Para concluir, es muy importante saber que desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida del bebé, el bebé y la figura que se encarga de cuidarlo establecen una serie de vínculos que serán de suma importancia para el desarrollo afectivo a lo largo de la vida de esa criatura. Ahora, como antes os he mencionado, vamos a hablar de los componentes que conforman el desarrollo afectivo. Vamos a empezar por las emociones, pero antes, ¿qué es una emoción? Una emoción es un estado de agitación o excitación fisiológica que aparece en cada persona como respuesta a un estímulo. Tras esta definición, podemos ver que hay tres características o componentes que la definen. Primero, la emoción la causa un estímulo, por ejemplo, escuchar nuestra canción favorita, presenciar un acto de violencia o un pensamiento. A consecuencia del estímulo, la emoción presenta una reacción fisiológica. Las más comunes suelen ser sudoración, temblor, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración. La respuesta a estos estímulos son subjetivas y pueden haber tantas respuestas como personas hay en el mundo. Por último, podemos decir que la respuesta fisiológica es momentánea. Se alcanza un máximo que va disminuyendo hasta extinguirse. Es muy normal que después de una emoción muy intensa aparezca la emoción contraria, como por ejemplo, después de una felicidad inmensa puede aparecer una sensación de vacío. Existe una gran variedad de emociones que van desde las más básicas hasta las más complejas. Las más básicas se presentan durante los primeros años o meses de vida, pero a medida que los niños y niñas van creciendo aparecen las más complejas. Continuamos con los componentes que conforman el desarrollo afectivo y vamos con los sentimientos. ¿Pero qué es un sentimiento? Los sentimientos son las emociones pesadas y sentidas que perduran pese a que el estímulo que los ha provocado ya no esté presente. Mientras que las emociones son breves e intensas, los sentimientos son más duraderos y menos intensos. Aunque los sentimientos y las emociones no tengan el mismo significado, ambas pertenecen al mundo de los afectos. Y bien, entonces, ¿qué son los afectos? Los afectos concretan la manera en la que una persona proyecta sus emociones y sentimientos hacia el resto de personas y hacia uno mismo o misma. Normalmente el afecto se suele expresar mediante besos, abrazos, caricias, susurros o palabras, y generalmente está asociado a sentimientos agradables, positivos, pero también se asocia a sentimientos desagradables o negativos, como el odio, el desprecio, la pena. Ahora os voy a hablar del último componente que conforma el desarrollo afectivo, la autoestima. La autoestima es la valoración que cada niña o niño hace sobre sí mismo o misma, y está muy vinculada con el propio equilibrio emocional y el control de sus emociones y sentimientos. La autoestima empieza a formarse a partir de los 2 años, a medida que la criatura adquiere conciencia sobre sí misma y ésta se desarrolla en paralelo a la capacidad que tiene la niña o el niño de controlar el entorno. Hacia los 3 años comienza la adquisición de conciencia. Ellos y ellas se conciben como seres únicos y diferentes del resto, y empiezan a cultivar su imagen a partir de su nombre, gustos, intereses, atributos, capacidades,
Por ejemplo, yo soy Zaira y me gusta patinar. En el desarrollo de la autoestima es fundamental el trato que los niños y niñas reciben de los adultos. Es por ello que un buen nivel de autoestima ayudará a fortalecer la identidad y el desarrollo emocional del niño o la niña, pero una baja autoestima puede conllevar dificultades en la seguridad, problemas de ansiedad, frustración y problemas a la hora de relacionarse con el resto. El estilo educativo que predomine en las personas adultas de referencia determinará la autoestima de las niñas y de los niños. Existen varios ejemplos. Por ejemplo, el estilo democrático se caracteriza por un trato afectuoso, sensible, en el que los menores se sienten aceptados, respetados y valorados, y ellos adquirirán una autoestima adecuada. El estilo autoritario se caracteriza por la amenaza y el castigo como recursos educativos. Genera sentimientos de incapacidad y falta de competencia al niño o a la niña, y estos adquirirán una baja autoestima. Otro estilo sería el negligente, que se caracteriza por la ausencia de atención, afectividad e interés hacia el menor. Genera inmadurez, poca motivación y ausencia de referentes, y desempeñará inseguridad sobre la propia autoestima. Y por último tenemos el estilo indulgente, que se caracteriza por la ausencia de control parental y fijación de límites, distorsiona la autoestima y conlleva dificultades de autocontrol y de aceptación de las. La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo, sabiendo que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento de desconcierto. En cambio, si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con apego inseguro. Tenemos miedo de salir o de explorar un mundo que consideramos aterrador, ya que no estamos seguros si podemos regresar. De manera general, las figuras de apego son el padre o la madre, aunque también pueden serlo abuelas, tías, cuidadoras o cuidadores. Suelen aparecer dos miedos característicos cuando el niño o niña se separa de su figura de apego. Uno sería la angustia de separación. Aparece cuando la principal figura de apego se ausenta. El bebé puede llorar y se aferra a ella intentando que no se aleje. Y el otro miedo sería la ansiedad ante personas extrañas. Aparece ante la presencia de personas que la criatura no conoce. Esta ansiedad depende de las características del menor, del contexto y del tipo de acercamiento que tenga esa persona desconocida. Cuando son más pequeños, estos miedos no aparecen, ya que el bebé no distingue rostros de personas conocidas o de personas no conocidas, y tampoco saben si siguen ahí cuando están fuera de su vista. De más mayores, los niños y niñas van comprendiendo que su persona de referencia volverá más tarde. También disminuye el miedo que sienten ante desconocidos. Ahora vamos a hablar de los factores que condicionan a la formación del vínculo. La formación del vínculo viene condicionada por diversos factores, como la presencia mantenida en el tiempo de figura de apego, la calidad del cuidado, que es la sensibilidad con la que interactúa la figura de apoyo con el bebé, y la calidad de las relaciones familiares, que es la implicación de varias personas en el cuidado del bebé. También se refiere a cambios en las circunstancias familiares que pueden influir o modificar la conducta del apego. Por ejemplo, la llegada de un hermanito o hermanita, la pérdida de un trabajo, la muerte de un familiar, etc. ¿Qué es el desarrollo emocional? Los bebés no pueden expresar con palabras aquello que están sintiendo, así que lo expresan con otro tipo de señales, como el llanto, que puede expresar ira, miedo o tristeza. Este llanto atrae al cuidador o cuidadora para proporcionarle un consuelo y protección. A medida que los niños y niñas crecen, son cada vez más rápidos e intensos a la hora de emitir estas señales. El desarrollo de las emociones básicas. Las emociones básicas son estados afectivos que se desencadenan de forma natural ante determinados estímulos. Existen 6 emociones básicas y vamos a verlas todas. Primero, la alegría. La alegría está asociada al bienestar. Los bebés la manifiestan con sonrisas, por ejemplo, cuando duermen, cuando los acariciamos, cuando están a gusto. Hacia la 6ª semana aparece la sonrisa social, que es una respuesta, y entre los 3 y 4 meses aparece ya la risa, que está asociada a la rabia, furia o irritabilidad. Los bebés lo expresan con llanto o con expresiones faciales. Durante los primeros meses muestran estas expresiones cuando tienen hambre, frío, sueño. Su intensidad y su frecuencia aumenta de manera progresiva desde los 6 meses hasta. Ahora hablaremos de la tristeza. La persona se siente apenada o desanimada.
Lo muestran con expresiones de tristeza. En pequeños y pequeñas suelen ser menos frecuentes que la ira o el enfado, y se dan, por ejemplo, en separaciones breves o ante la emoción básica es el miedo. El miedo pone a una persona en alerta ante una amenaza, peligro o situación desconocida. En los niños y las niñas pequeñas, los principales miedos son causados por la angustia de la separación y la inseguridad ante personas extrañas, como bien hemos visto. Otra emoción sería la aversión. La aversión genera una sensación de asco, disgusto o repulsión. Se manifiesta con una expresión característica, por ejemplo, fruncir el entrecejo y arrugar la nariz. Suele mostrarla ante comidas que no le gustan o al probar nuevos alimentos. Las emociones autoconscientes son unas emociones de orden superior que aparecen a partir de los 2 años. Estas emociones implican la valoración de uno mismo o misma y se relacionan con la conducta moral. Algunas de estas emociones son, por ejemplo, la vergüenza, el orgullo, la culpabilidad. Para que aparezcan las emociones autoconscientes, los niños y niñas han de reconocerse a sí mismos como únicos y diferentes de las emociones. Las emociones influyen mucho en el comportamiento de una persona, tanto a nivel adaptativo como a nivel social. Las emociones cumplen una función adaptativa. Las reacciones físicas que las emociones producen generan un estado de alerta, que crea condiciones necesarias para actuar ante una situación determinada. Es decir, las emociones adaptan el organismo para que ejecute de manera adecuada la conducta que se exige. Veámoslo en algunos ejemplos para que la definición sea mucho más clara. La alegría estimula la repetición del suceso que la ha producido. Por ejemplo, un niño lanza una pelota y se ríe cuando rebota. Al sentirse feliz decide lanzarla de nuevo repitiendo la acción. La ira incrementa la capacidad de autodefensa de los propios derechos o puntos de vista. Por ejemplo, un niño se enfada cuando alguien lo empuja y dice "no me empujes", con el objetivo de defender su espacio. La tristeza, en cambio, empuja al abandono de algunos objetivos. Por ejemplo, una niña se siente triste porque no puede montar un rompecabezas. Al no lograrlo, decide dejarlo de lado y se aleja, abandonando así. El miedo estimula la protección ante una amenaza. No obstante, esta emoción también puede generar bloqueos en algunos casos. Por ejemplo, un niño se asusta al oír un trueno y corre a abrazar a su madre para sentirse seguro. En caso de bloqueo, se quedaría congelado sin poder moverse cada vez que escuchase otro trueno. La aversión produce rechazo a aquello que lo provoca. Por ejemplo, una niña prueba un alimento amargo como el limón y al no gustarle hace una mueca y se niega a volver a comerla. Y por último, la sorpresa. La sorpresa ayuda a afrontar una nueva situación. Por ejemplo, un niño pequeño ve por primera vez la nieve y aunque se sorprenda al verla, rápidamente se siente curioso y empieza a explorarla. Vamos a seguir con la función social. La expresión de las emociones condiciona el comportamiento social de las personas. Por lo tanto, la función social de las emociones consiste en la capacidad de regular la interacción con otras personas. Por lo tanto, es esencial que tanto niñas como niños aprendan a identificar, regular y expresar las emociones propias mediante la autorregulación emocional. Por ejemplo, un niño se enfada porque no le dejan jugar con un juguete. El niño aprende a reconocer su enfado, respira para calmarse y dice "estoy triste, quiero jugar". Expresa así sus emociones de manera saludable. Por otra parte, los niños y niñas también tienen que aprender a identificar, interpretar y respetar las emociones ajenas a través del desarrollo de la empatía. Por ejemplo, cuando una niña ve a su amigo llorar porque ha perdido un juguete, aprende a reconocer que ese niño está triste, le consuela diciendo "no te preocupes, te ayudo a buscarlo" y respeta sus sentimientos. Ahora vamos a hablar de la autorregulación emocional. Desde muy pequeñas, las personas deben aprender a expresar sus emociones de manera socialmente correcta, en el momento adecuado y con todos los matices oportunos. Se llama autorregulación emocional al proceso de contener y ajustar las propias emociones y expresarlas de manera adecuada. Hay que tener también en cuenta que las personas pueden responder de distintas maneras ante una emoción. Por ejemplo, ante un enfado muy fuerte, las posibles respuestas son las siguientes. La primera sería la respuesta instintiva. Por ejemplo, el niño o niña coge lo primero que encuentra y lo tira al suelo con rabia, como en una pataleta. Esta acción sería inadecuada e inútil. La siguiente sería la represión de la expresión. Siguiendo con el mismo ejemplo, supondría aguantarse el enfado y no expresarlo. Esta respuesta, si se repite de manera continua, puede aumentar la tensión y esto puede desembocar en alteraciones de tipo psicológico, como estrés o ansiedad,
y tampoco es una respuesta recomendable. La última, la regulación de la expresión, es la respuesta más apropiada. Supone encontrar la manera de expresar las emociones que sientes. El lenguaje facilita esta expresión, ya que el niño o niña puede explicar lo que siente. En conclusión, la intervención educativa en la autorregulación emocional tiene como fin ayudar a cada persona a encontrar la manera adecuada y más cómoda de expresar las emociones que está sintiendo. La empatía es la capacidad que tenemos para sentir como si fueran nuestras las situaciones y emociones que otros están viviendo. Todas y todos podemos aprender a ser empáticos, es decir, a ponernos en el lugar de la otra persona para conectar con sus sentimientos, entender sus preocupaciones, deseos y miedos. Somos empáticas y empáticos cuando escuchamos con interés y con la mente bien abierta lo que alguien más nos está contando, sin interrumpir ni hacer juicios. Igualmente, mostramos empatía cuando sentimos dolor al ver que alguien sufre. Además, también mostramos empatía, por ejemplo, si ayudamos a cruzar la calle a una persona que lo necesita, o cuando defendemos a alguien que sufre acoso o bullying. Y también entendemos las diversas habilidades y formas de aprender que cada persona tiene. Por cierto, las personas que desarrollan la empatía tienen mayor autoestima, mayor capacidad de aprendizaje. Como he dicho antes, la empatía es la capacidad que nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender mejor sus emociones y sentimientos. Ahora bien, para que la empatía se pueda desarrollar plenamente, es necesario que el niño o niña se reconozca, tenga conciencia de sí mismo como individuo diferente y separado de los demás y sea consciente de que él también tiene emociones propias. Todo esto que he mencionado da lugar a una mayor y mejor comprensión de emociones de otras personas y además facilita el desarrollo de la empatía. También nos ayuda a responder de manera adecuada las emociones de otros seres humanos. La empatía se desarrolla de manera afectiva, especialmente a partir de los 2 años, debido a 2 logros cualitativos. El primero sería el desarrollo del lenguaje y la capacidad de acompañar sus intenciones con palabras. Por ejemplo, una niña ve a un bebé llorando y le da su peluche, mientras le dice: "No llores, te dejo mi peluche para que no estés triste". Y el siguiente logro sería el ejercicio del juego simbólico. Permite ensayar la expresión de emociones de la vida cotidiana que podría quedar reprimidas, por ejemplo, el miedo, la preocupación o la alegría. De esta manera pueden asignar un sentimiento a un personaje y pueden responder con conductas y palabras que reflejen su comprensión emocional. Por ejemplo, a un niño se le cae su peluche y lo consuela con abrazos y con besos mientras le dice que no ha sido nada y que se va a curar pronto. Por último, podemos decir que el desarrollo de la empatía se relaciona con el sentimiento de seguridad o de inseguridad del niño o la niña en sus primeras relaciones afectivas. Todo este proceso estará muy influido por la capacidad empática y la manera de interactuar afectivamente de los miembros de la familia y de las personas adultas de referencia que tenga el bebé.